Perfecto. Pues bueno, después de la keynote de Citor, seguimos aquí en la Productcom. Pues estad tranquilos, yo no voy a presentar todas las charlas, se los ha juntado estas aquí de siguiente. Y bueno, tenemos la suerte de contar con una de las personas que tiene más experiencia de producto en nuestro país, a Daniel González Villalta. Tiene un currículum impresionante. Estuvimos hablando ayer, estuve tomando algunas notas para hacer esta intro y bueno, se me escaparon muchas. Pero bueno, el origen es curioso, ¿no? Porque Daniel estudió ciencias políticas, pero en el 99 se incorporó a trabajar a Terra Networks, que no sé si aquí todos hemos llegado a usarla o ya hay gente joven que le sonará el nombre del Internet original en España. Vivió la adquisición de Terra por Telefónica, vivió la adquisición de Terra de Lycos, y ahí, bueno, estaba llevando un poco todo el tema de usabilidad, experiencia de diseño y diseño de interfaces. En 2009 cambió de proyecto y fundó Redbility, que al final, bueno, las consultoras de innovación y diseño de UX UI más importantes en España, al menos durante la década del 2000. Y después de estar unos cuantos años en Redbility, bueno, estuve trabajando en bufete de marketing y Tribal Habitat. Y hace relativamente poco, en 2018, aceptó un reto que, bueno, menos desde mi perspectiva es más que interesante y se unió a Orange Bank con el rol de Head of Strategic and Product Design, siendo uno de los primeros empleados de la empresa, el número 11, creo que me comentaste. Y en Orange Bank, bueno, aparte de hacer todo el trabajo de diseño estratégico y situar la compañía y desarrollar las aplicaciones, han hecho un trabajo muy importante para conseguir que todo lo que es el diseño tenga un peso muy relevante y llegue a tener voz en el comité de dirección a través de lo que sería el director del cliente. Como os digo, creo que es un currículum espectacular y que tenemos muchísima suerte de poder contar con él hoy. Y bueno, sin más dilación, voy a hacer la palabra para que nos va a contar, pues hoy, cómo diseñar un banco o cualquier otro producto digital. Muchas gracias, Daniel, y adelante. Muy bien, muchas gracias, Eduard. La verdad es que lo de la dilatada carrera al final, claro, se puede leer como que cada vez estoy más viejo, ¿no? Que es un tema un poco preocupante a partir de los 40. Pero sí, la verdad es que, a ver. Ahora, vamos a compartir. Un momentito que estoy viendo, a ver, de compartir la presentación, a ver si lo hago bien y no comparto lo que no es. A ver. Bien. Espero que estéis viendo la presentación en formato presentación y no el archivo, aunque se puede seguir igual, pero es mejor hacerlo así para queda más bonito, ¿no? Y más propio. Bueno, lo primero, gracias a la organización por invitarme a contar nuestra experiencia aquí. Es una experiencia, como decía Eduard, bastante apasionante. Y gracias a todos los que habéis venido a que os la cuente y que habéis mostrado interés por ella. Os debo advertir una cosa primero, dada la hora que es y mi tono de voz, es muy probable que varios de vosotros os durmáis. Me pasa habitualmente, no me lo tomo mal, me he acostumbrado. La gente tiende no sé, les relajo o les duermo o les mato, no sé muy bien qué ocurre, así que no me lo tomaré muy mal. La verdad es que yo quería contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, la experiencia del equipo de diseño de producto diseñando este banco. Básicamente porque nos ha ocurrido una cosa, y a mí particularmente que no me había pasado nunca en esa dilatada trayectoria profesional, y es que o bien trabajando en el cliente directamente no se le daba la relevancia a este tipo de asuntos de diseño de producto, de diseño estratégico, de experiencia de cliente, que en el fondo de experiencia de uso están muy relacionados entre sí, o cuando estás trabajando de ocasiones que el cliente no te compra todo lo que tú consideras que tienes que hacer para conseguir el objetivo que te piden, ¿no? Entonces,
realmente ese es el caso, ¿no? Que es que de repente me he encontrado por primera vez en la vida con algo que realmente sí hemos podido hacer todo lo que decíamos que teníamos que hacer. Se nos ha prestado atención, se ha interiorizado la importancia del diseño como vehículo para pensar diferente y como vehículo también para conseguir mejorar la entrega de valor al mercado. Se nos han dado los medios que hemos necesitado y se han adaptado las estructuras de la compañía a esas nuevas metodologías que para nosotros son muy importantes, ¿vale? Y por eso creo, como no es tan habitual, a mí no me había pasado nunca, por eso he considerado que sería interesante contarlo, ¿vale? Para que el mundillo la comunidad del diseño de producto vea que hay veces que lo que quieres y que los resultados son muy positivos, ¿vale? Para contaros esta experiencia, ir un poquito rápido para que luego quede tiempo a que me hagáis las preguntas que os apetezcan. Lo he estructurado muy rápidamente. Hay una primera parte en la que os voy a explicar cómo lo hemos hecho. Básicamente es la secuencia técnica de aquellos grandes pasos que más importancia han tenido, de manera un poco esquemática. Y después lo que voy a pasar es a 4 o 5 puntos que yo creo que han sido la clave, que no tienen que ver con el desarrollo técnico, que tiene que ver con el contexto que ha permitido que florezca esto como lo ha hecho, ¿vale? Si vamos a la primera parte, el cómo lo hemos hecho. Aquí tenéis un poco un esquema de cuál ha sido un poco la secuencia desde que empezamos empezamos la compañía. Y me incorporé muy prontito. Efectivamente, fui de los primeros empleados en incorporarse. Y cómo fuimos desde principios de 2018 avanzando y dando los pasos para construir y diseñar este producto hasta el lanzamiento de hace menos de un año, ¿vale? Lo he estructurado, hay algunos que no tienen una referencia temporal explícita o exacta porque ocurren durante todo el tiempo, pero bueno, más o menos para tener una cierta lógica, los he agrupado como he considerado que eran más interesantes, ¿vale? El primero que hicimos, de las primeras cosas que hicimos a las pocas semanas de arrancar, al menos de incorporarme yo a la compañía, fue definir cuál tenía que ser la propuesta de valor del banco, el por qué, la justificación de por qué Orange, más allá del punto de vista empresarial, de la oportunidad de negocio que existía, las sinergias a nivel de compañía y de grupo con el grupo Orange y tal, toda esa parte que tiene más que ver con la estrategia económica y de una empresa o de un grupo en este caso, desde un punto de vista del cliente, ¿qué se justificaba? ¿Cuál era el valor que nosotros aportábamos al lanzar un producto al mercado, ¿no? ¿Por qué de repente Orange, si una persona que estaba por la calle, oye, hay un banco nuevo y esto por qué? Porque para hacer lo mismo no haces una inversión y un desarrollo tan ambicioso como este, ¿no? Y entonces nos juntamos todos y aplicamos metodología de Design Thinking, en concreto un Sprint Design, que ahí tenéis en el fotógrafo final de este vídeo, a Alicia Chavero, que es nuestra facilitadora de cabecera y un poco nuestra mentora en temas de Design Thinking en el banco, y es a quien recurrimos cuando queremos avanzar y profundizar en este tipo de técnicas, aunque hemos cogido el testigo y algunos de los Design Sprint ya los hacemos nosotros, pero en aquel momento, por la importancia que tenía, adoptamos esa metodología, le dimos una orientación más estratégica, porque de lo que se trataba era de hacer un planeamiento global, un paraguas global hacia el mercado y hacia el cliente del banco, y definimos qué queríamos ser, cuáles eran nuestras bases, cuáles eran nuestros principios y cuál iba a ser nuestra propuesta de valor al mercado, ¿vale? Aquí lo interesante, lo fundamental en este caso, es que conseguimos que todo el comité de dirección participara en ese ejercicio, ¿vale? Con eso lo conseguimos y fue muy interesante porque la gente del comité de dirección es gente que sabe mucho de sus cosas y sabe mucho de este tipo de temas. Por lo tanto, su participación en un Design Sprint os podéis imaginar que vale oro, ¿no? Los grandes beneficios que tuvieron esto es que dio como resultado esto fue, además de la definición de la propuesta de valor, alinear a toda la compañía en un mismo punto. Es decir, cuando al final en estas metodologías interviene toda la gente que tiene algo que decir, el resultado, por supuesto, es excelente y además es interiorizado porque es fruto del trabajo de todos ellos por todos los miembros de la organización que en aquel momento estábamos. Por lo tanto, la conversación y el desarrollo a futuro
es mucho más fácil. Todos sabemos de qué estamos hablando porque todos lo habíamos diseñado juntos, ¿no? Nos permitió al equipo de diseño desde muy pronto tener la percepción de que éramos relevantes dentro de la compañía a la hora de reflexionar. En este caso, nuestra función era más de facilitación que de diseño de nada, en el fondo. Participamos como uno más y aquí el diseño nos ayudaba a pensar de una manera un poquito más innovadora. Y por otra parte, una cosa que luego veremos un poquito más adelante, nos creó las bases perfectas para luego construir todo el ejercicio de posicionamiento y marca y diseño de producto, porque al final vemos de unas bases que todos compartimos y que tienen un planteamiento muy cercano al diseño estratégico. Por lo tanto, era muy natural seguir con él, ¿vale? Lo que hicimos una vez que sabíamos lo que queríamos hacer, los que conocéis la metodología del Design Sprint, sabéis que se trabaja con conceptos que luego acaban llevados a prototipos y se testan con usuarios, lo cual le da una aplicabilidad y te permite trabajar luego a un nivel muy táctico y muy funcional para trabajar con clientes. Fue profundizar en la otra pata o asentar la otra gran pata que teníamos, ¿no? Por una parte, hemos definido en el diseño estratégico cómo el banco quería ir al mercado y con esta otra ronda de investigación, de market research, de investigación con usuarios, de creación de personas, de los customer journeys, al final construimos la otra gran pata que sustenta el modelo, que es conocer a quién nos vamos a dirigir, cómo son, caracterizarlos de una manera realmente muy detallada. Y es lo que siempre hay que hacer al principio y que no se da la oportunidad de hacerlo en el orden correcto, ¿vale? Una cosa muy interesante de este ejercicio, aparte de la envergadura de la investigación y de la cantidad de arquetipos o personas principales y secundarios, tenía un poco el ciclo de vida en términos financieros y casi ocasiones, es que recurrimos, además de entrevistas en profundidad y técnicas más habituales de cuestionarios online, recurrimos a una metodología de behavioral research que nos permitió monitorizar durante 6 meses cuál era el comportamiento de un panel de usuarios voluntarios para saber cuál era su comportamiento con aplicaciones financieras y de fintech y más avanzadas. De tal manera que no era tan importante lo que nos iban a decir, sino que nosotros podíamos monitorizar directamente cuál era el uso que tenían, la penetración en el mercado de aplicaciones financieras de todo tipo, tanto de banca como de PayPal, como de fintech, y nos permitía saber exactamente cuál era el perfilado de esos clientes, esos early adopters que probablemente serían más cercanos a una propuesta de banca más innovadora como la queríamos llevar nosotros al mercado, ¿vale? Y además nos permitía ir a un end-to-end del servicio más allá de lo digital, porque esa monitorización del comportamiento iba también pues, al movimiento geolocalizado de la gente, dónde se movía, dónde iba, bueno, un poco una visión 360, ¿vale? Con todo esto se generó todo el material de usuario sobre el que luego diseñamos, sabiendo ya a quién íbamos, diseñamos el banco, ¿vale? Una vez que tuvimos, bueno, ahora aquí realmente son tareas que van en muchas ocasiones en paralelo, pero una de ellas muy importante y que tiene bastante que ver con lo que decíamos antes es el diseño de la identidad del banco, tanto la identidad visual como la identidad verbal. Se han hecho los dos ejercicios, de tal manera que al final la identidad de Orange Bank es una identidad bastante perceptible y diferencial. Tenemos un tono de comunicación que la gente percibe muy claramente. Ha sido un descubrimiento el tema del mundo del UX Writing porque genera un impacto muy reconocible en la gente, ¿no? Y el posicionamiento de marca, ¿no? Realmente. Todo ese mundo que viene, que tomamos las bases del Design Sprint, del diseño estratégico, para nuestro posicionamiento y sobre ello y conocimiento de los usuarios construimos toda la identidad del banco y el posicionamiento que queríamos. Y en el orden adecuado, ¿vale? Eso, al final, tuvimos la suerte de poder hacerlo secuencialmente, que no siempre ocurre y que es muy importante porque al final para empezar la tarea siguiente necesitas tener claros cuáles son las bases de las tareas anteriores y además si hay una continuidad de los equipos que lo realizan, hay una fluidez en la información y en las tareas que hacen que tenga todo mucho sentido, ¿no? Y finalmente, una de las últimas cosas que hicimos ya para dar por bueno todo el desarrollo fue hacer unos test una investigación de neuromarketing en laboratorio con una muestra muy grande de gente para validar que efectivamente esa identidad que nosotros habíamos dado al banco
era percibida, generaba emociones positivas a la gente, generaba un atractivo para los usuarios, no tanto desde un punto de vista declarativo, que también lo preguntábamos, sino desde un punto de vista de medición a través de biosensores. En ese caso, utilizamos electroencefalógrafos para ver cuál es la respuesta emocional ante la visualización de unos vídeos en el que estaban todos los elementos de la identidad corporativa para saber cuáles de ellos funcionaban mejor, si el tono de la comunicación se percibía bien, cómo se percibían las ilustraciones, el tratamiento fotográfico, el tono que le damos a la comunicación, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego una cosa muy importante para nosotros y era medir hasta qué punto la existencia del banco, la propuesta del banco construida o distribuida a los participantes en los test a través de nuestros elementos de interacción y de identidad, mejoraba, empeoraba o dejaba igual el engagement de los clientes con Orange, que al fin y al cabo es nuestra matriz y es a quien Orange Bank tiene que aportar valor como grupo, ¿vale? La experiencia fue muy positiva, ni decir que tiene la respuesta en términos de neuromarketing fue estupenda y por eso continuamos con el proceso como teníamos pensado. Lo siguiente que se hizo, aunque esto ha sido un proceso muy largo, es el desarrollo de un design system. Aquí no me voy a detener mucho, si luego tenéis algo de curiosidad por saber cómo lo hemos hecho. Me lo podéis preguntar, entiendo que esto es algo que más o menos se conoce y la gente está muy familiarizada con ello. La única manera de construir a la velocidad que nosotros hemos construido un banco es una cosa muy complicada, una propuesta en poco más de un año y con el nivel de calidad que hemos dado. Es imprescindible, si no es imposible, ¿no? Porque hay muchos equipos en paralelo y una revisión jerárquica o otro tipo de estructura que no sea en base a un diseño sistematizado es imposible de desarrollar e imposible de programar también, ¿no? Y el único interés que hemos tenido aquí es asegurarnos que el hecho de sistematizar un diseño no signifique convertirlo en una churrera que genera cosas pobres, ¿vale? Esa es la manera fácil de hacerlo. Aquí el reto era sistematizar un conjunto de elementos de identidad y de diseño de producto manteniendo la riqueza de la propuesta y que yo creo que es un poco el punto en el que estamos y que hemos conseguido y hemos mantenido, ¿vale? Luego hay una parte yo creo que esta es de las más importantes porque si no nos hubiéramos suicidado probablemente todos, el cómo hemos ido encajando el diseño con un planteamiento más estratégico hacia dónde queremos ir, un diseño de producto más de alto nivel con las metodologías de Agile, ¿vale? Agile, mi opinión del Agile es que es una metodología que es extremadamente útil, pero originalmente estaba pensada por ingenieros para solucionar problemas de ingenieros. El diseño en todo esto realmente era poco relevante y en las metodologías, en las ceremonias se nota que cuesta encontrar encaje. Yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido nosotros es que hemos encajado bastante bien casi todo y al final trabajamos en la parte de diseño de productos más operativos, trabajamos a dos niveles, uno en la conceptualización de grandes productos y de nuevas funcionalidades de gran envergadura trabajamos a través de Spikes, que un poco este es el flujo que tenemos. En el Product Increment anterior a abordarlo en términos de desarrollo, se hace la investigación y la extracción de insights, se hace una fase de diseño conceptual, que hay veces que es un design sprint y hay veces, si la envergadura del proyecto es menor, que se trabaja con otras metodologías de ideación y de co-creación con menor envergadura. Se tiene un concepto y se testan con usuarios, se tiene entonces un concepto validado que pasa a una incepción general de la compañía para levantar dependencias, riesgos y cosas por el estilo, hasta que tenemos un draft de producto, ¿vale? Y entonces una vez que ya tenemos ese borrador o ese prototipo en términos de producto, ya entra en fase de desarrollo en el Product Increment de desarrollo después de haber pasado por la conceptualización o el diseño UX más global y la definición visual, ¿vale? Básicamente yo creo que el mérito aquí es sacar las fases de conceptualización del día a día de los squads, porque si no es muy difícil tener una visión general. Y luego porque sistematiza una labor que muchas veces es informal, ¿vale? Y si no lo tienes sistematizado, encaja mal dentro de la aplicación, dentro de la planificación a largo plazo de la compañía, ¿vale? Si nos vamos del mundo de las conceptualizaciones de los grandes productos al día a día del trabajo de los equipos, nos vamos a una especie
de desarrollo UX, diseño, que es Agile Friendly, le hemos llamado. Vamos unos sprints por delante de los equipos que desarrollan para poder sacar los grandes bloques del diseño de productos, sacarlos fuera del día a día para que no les impacte. Por ejemplo, todas las funcionalidades que se diseñan o que se lanzan y que se desarrollan en el banco son testadas con usuarios. Nosotros utilizamos metodologías RITE que tienen muy poco impacto, no tienen informes, hacen una mañana, tienen una envergadura pequeña para poder encajarla en estas metodologías que son muy ágiles, pero aún así las sacamos del día a día de los sprints para no generar complejidades. De tal manera que al final la conceptualización del producto y el diseño visual y el testeo con usuarios se hace en unos sprints anteriores. Aquí la clave siempre es que en esa conceptualización inicial participe el squad en todo caso, ¿vale? Pero no participa en el momento en el que está desarrollando, sino que lo hace antes. De tal manera que todo lo que va a llegar ya lo conocen, pero el riesgo o los retrabajos que pueden salir de los test de usuarios o tal, lo sacamos de su día a día, ¿vale? Así todo fluye bastante mejor. Otra cosa que es muy importante es el testeo permanente con usuarios. Para nosotros esto está en el ADN. Hemos hecho varios design sprints, como os decía, hemos testado con herramientas de neuromarketing, hemos hecho muchas encuestas online y ahora mismo tenemos en vivo un montón de cuestionarios de experiencia de cliente y voice of customer para ir recopilando la información de los usuarios y los clientes permanentemente. Hemos hecho investigación en tiendas para ver cuál es la parte física de la experiencia con el banco, aunque somos un producto digital, hay una parte de comercialización en las tiendas de Orange. Se han hecho muchísimas entrevistas en profundidad. Y como estamos testando todas las funcionalidades de manera permanente, pues tenemos por lo menos 20 iteraciones de test de usuarios en este tiempo. Y aparte de esos 6 meses de behavioral research que os decía, ¿no? Al final, calculando un poco por encima, habrá participado 5.500 personas a día de hoy en todos los procesos de testeo, de investigación y de participación de los clientes, ¿vale? Y todas estas fuentes de información, y una de las cosas que también es muy importante y bastante genuina en esta compañía, es que se han integrado dentro de los procesos principales del banco. De tal manera que todas las fuentes sobre las que nosotros recogemos feedback, unos cuestionarios de voice of customer que tenemos al final de los procesos de la aplicación, las encuestas que lanzamos a los clientes cada X tiempo, los comentarios en redes sociales, en los markets, lo que Customer Care, nuestro equipo de atención al cliente, canaliza, se pone en común una vez al mes en una reunión que tenemos y de ahí se canalizan mejoras que van tanto al diseño de producto como si son de gran envergadura, suben al comité de dirección y se gestionan para desarrollar más a largo plazo un nuevo producto, ¿vale? Es decir, el feedback de la gente se tiene muy en cuenta a la hora de priorizar nuevos desarrollos y para tener mucho cuidado con la experiencia del cliente, ¿vale? Al final eso nos lleva a tener unos datos de experiencia del cliente con los KPIs que usamos muy buenos, ¿vale? En los markets tenemos unos datos estupendos. Me ha parecido ver esta mañana que en Google Play en vez de en 4,9 estamos en 4,8. Debemos estar muy en el límite porque hay unos días que está por arriba y otros días que está por abajo. En iOS está más estable, son unos datos muy buenos. Es muy difícil subir de ahí, aunque lo estamos intentando. Pero también en términos de satisfacción, de la medición de la satisfacción a través de encuestas, las recomendaciones que le preguntamos a la gente o el customer effort que se declara al final de nuestros procesos, los datos son siempre muy positivos, ¿vale? Al final la clave yo creo que aquí es meter los canales de feedback dentro de los pipelines principales de la compañía, ¿vale? Cuando tú te metes la moda de la experiencia del cliente en una organización con 50 años y sus procesos asentados, es muy difícil ser relevante ahí. Nosotros, como hemos tenido la oportunidad de construirlo desde el principio, ha ido con los planos y con el levantamiento del edificio, igual que con las tuberías del gas, entraban nuestros canales de feedback del cliente. Eso nos permite ser muy relevantes a la hora de tomar decisiones en la compañía. Y luego, una cosa muy interesante, aquí, como veis, nosotros utilizamos el NPS, que parece que es en general el principal indicador que existe
en el mundo de la experiencia del cliente. Nosotros hemos tenido la suerte de estar alineados internamente, de que no nos parecía que sea un indicador que funcione bien, con unas que está bastante pervertido. Cuando la gente lo pregunta, incluso las compañías te explican cuál es la escala para que la medición les favorezca. Lo hemos intentado evitar y nos hemos ido a otras cosas, por ejemplo, indicadores como el Customer Effort, que son mucho más operativos y más accionables, porque te indica dónde hay un problema concreto en un proceso específico para poder meterle mano. Y, bueno, eso es un poco, a grandes rasgos, el mapa general de las cosas más relevantes de lo que hemos construido. ¿Cuáles son las claves de por qué yo creo que esto ha funcionado tan bien? ¿Vale? La primera es que hemos contado, como habéis visto al principio, es decir, hacer un design sprint y traerte a todo el equipo directivo de la compañía, desde el CEO a todo el CODIR, y que sean ellos los que se pongan a poner post-it durante una semana entera full time. Eso no es nada común, no es nada común. Eso ha sido así por el momento de la compañía probablemente, pero también porque tenemos una dirección de la compañía que ha entrado con una facilidad sorprendente en todas estas dinámicas, les ha gustado, le han visto la utilidad y nos lo han puesto muy fácil, ¿vale? Se les propuso que podíamos trabajar así, probaron, vieron que los resultados eran muy positivos y entonces la compañía creyó en el diseño como vehículo para hacer cosas diferentes, ¿vale? En todo caso, yo creo que como nuestra responsabilidad como diseñadores de producto es que hacer que las cosas ocurran. Es decir, nosotros hemos tenido la facilidad que nos lo han puesto muy sencillo, pero las cosas tienen que ocurrir. Tenemos que ser capaces de construir cosas, hacer pruebas, demostrar lo válido que es trabajar así, lo diferente que resulta y los resultados tan positivos que se obtienen, como veremos luego en nuestro caso, y hacer que las cosas pasen, ¿vale? Esto tiene una parte mala, o una parte que da un poquito de miedo, y es que cuando te dejan hacer, cuando tú te dejan proponer y tú eres capaz de, y todo lo que propones te lo compran, es la hora de la verdad. Es decir, no te puedes esconder en ningún sitio. Si van mal y te han dado todos los medios intentando dar las facilidades, es que no hay dónde esconderte, ¿vale? Eso da mucho vértigo ahora que las cosas han salido guay, pero en su momento da un poco de vértigo, ¿vale? Luego, otro punto que es absolutamente fundamental es el tema de las personas. Esto es un poco un lugar común, pero yo creo que es tan esencial que hay que incidir y no hay que dejarlo de un lado. La calidad de los equipos no se mide solo en lo profesional, en lo técnico. Tienen que ser muy buenos personalmente, ¿vale? Ahí veo que me he confundido porque he puesto las dos cosas a la vez, del tirón. Nosotros en Orange Bank hay un concepto que le llamamos de buena gente buena, que es a la hora, bueno, es como un poco el leitmotiv del equipo de Empower, que es como llamamos nosotros a recursos humanos a la hora de contratar gente. Ese era un poco el leitmotiv, gente buena técnicamente y que sean buena gente, porque si no es muy difícil trabajar con actitudes negativas dentro de metodologías que son tan colaborativas, ¿no? Otro tema que a nosotros nos ha permitido funcionar muy bien es la plasticidad que tenía el momento en el que entramos. Digamos que hicimos crecer la compañía a la vez que estábamos inventando cómo queríamos trabajar el diseño dentro. Por lo tanto, tuvimos la posibilidad de construirla un poco a imagen y semejanza de cómo queríamos en nuestro área, ¿vale? No llegamos con todo ya hecho, donde es difícil entrar, donde es difícil cambiar. Entramos en el momento en el que teníamos la posibilidad de ayudar a construir esas bases y al final esa plasticidad hizo que nos metiéramos en los cimientos y fuéramos muy, muy relevantes, ¿vale? Y eso yo creo que es suerte y es muy interesante. Y luego, como último punto, una cosa que yo insisto siempre, que comparto mis experiencias profesionales, es que el cliente tiene que estar en el centro, pero de verdad. No vale con decirlo y no hacerlo. Casi todo el mundo lo dice y muy pocas veces ocurre. Cada vez se testa más con usuarios, cada vez se diseña más alrededor del usuario, pero todavía hay un déficit. No, si tú lo dices y no lo haces, es posible para nada y el resultado no va a ser positivo probablemente, ¿vale? Y luego hay una cosa que también te posibilita el hecho de trabajar mucho, muy, muy cerca de los pains de la gente, de tus clientes, es que aquí lo he puesto como que el benchmark no te impide ver el bosque, ¿no? Al final el benchmark, el ver lo que hacen los demás es la manera más habitual de innovar dentro de las compañías. Transitar por un camino que no han dado a otros da un poco más de miedo, pero si estás muy cerca de tu cliente, yo creo que tenemos que atrevernos, porque si no, no sales del área, de la zona de confort del sector, ¿no? Y es muy difícil innovar.
Y al final, con todo esto, con las cosas que hemos hecho y las claves de cómo ha sido posible, yo creo que lo bien hecho bien parece, ¿no? Es decir, si cumples con todas las cosas que tú consideras que tienes que hacer, consigues que la gente se alinee y entren y testas y estás muy al loro de lo que pasa en el mercado, los resultados son muy positivos. Esto es una captura de hace un par de días, pero más o menos así es como estamos ahora. Somos la aplicación financiera mejor valorada de España y la verdad es que todos los indicadores que tenemos de satisfacción son bastante positivos, ¿no? Y quería, bueno, agradecer a todo el equipo de diseño. Aquí tenemos al equipo actual, alguno más ha pasado por aquí. Todos ellos son importantísimos en el desarrollo, ya sea a nivel de los chapter leads o la gente que hace investigación o la gente que escribe. La verdad es que yo estoy absolutamente orgullosísimo de todos ellos y creo que al final el trabajo es de todos y es principalmente suyo. El día a día se le ocurran ellos. También decir que obviamente una experiencia de uso, un diseño de producto no es solo resultado del trabajo del equipo de diseño. Obviamente, pues la gente de front es absolutamente fundamental, los POs y los business analysts que definen cómo tiene que ser el producto son fundamentales. Lo que sí es esencial y nos afecta a nosotros es que el resultado tan bueno solo es posible cuando se introduce el diseño dentro de los procesos de la compañía. Si no, el resultado va a ser otro. Y eso creo que es irrelevante. No es que sea cosa nuestra, pero sí somos imprescindibles. Y eso es un poco el mensaje que quería transmitir para acabar. ¿Vale? Y gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Ha sido una presentación muy interesante. ¿Tú te has dormido o no? No me he dormido. No. Estoy aquí a tope. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Sí. Y luego dejaremos paso ya a Sebastián. Las dos que han tenido más puntos es de Carmen Consuegra. Pregunta, para la concepción de la visión y misión del banco, valores y demás, ¿cómo organizasteis el equipo de trabajo? ¿Quiénes eran los stakeholders? Bueno, aquí fue un poco complicado. Es decir, por la parte del banco era más sencillo porque al final, como fui al principio y éramos muy pocos, participamos todos. Aquí era una cosa un poco parecida a lo que ocurrió con el Design Sprint, que como éramos 15, pues total, se discute entre 15, ¿no? Ahora somos muchísimos más, sería más difícil. Lo que fue un poco más complicado es que Orange Bank en España es una sucursal de Orange Bank Francia. Ellos tienen un posicionamiento en el mercado que es diferente del nuestro. Y además nosotros estamos bajo el paraguas, desde un punto de vista de posicionamiento, obviamente ya alineados con el posicionamiento de Orange España, que tampoco es exactamente el mismo que el posicionamiento que tiene Orange en Francia, porque su situación de mercado es diferente. Entonces, al final había como, digamos que Orange Bank como corporación internacional tiene una identidad diferente que la de Orange y unos valores propios, alineados pero diferentes. Entonces, al final, toda esa construcción de la parte de marca tenía que estar consensuada tanto con... Era como una tensión un poco entre cuál es el posicionamiento de Orange en España y sus valores, que en aquel momento estaba fundamentalmente encajado en torno al concepto Love, que era un poco el paraguas de comunicación que existía de posicionamiento, y lo que es el banco en Francia, que es un poco diferente. Entonces, digamos que stakeholders había un montón. Pero bueno, al final fuimos negociando, viendo dónde teníamos que estar, encontrando un poco el equilibrio en ese eje y al final, pues nosotros, la gente de Orange, de marca de Orange, de marca de grupo que están en París y en Londres, pues al final eran un poco esos los stakeholders y nosotros todos los que estábamos. Yo creo que está silenciado, porque no te digo. Silenciado para no molestar. Decía, empatadas en segunda posición, otra de Carmen Consuegra y una de Óscar Mangas. Para dar un poco de voz a todo el mundo, voy a tirar por la de Óscar, que nos pregunta, imagino que tuvisteis mucha incertidumbre desde el principio. Por ello, ¿cómo habéis manejado las expectativas referidas a deadlines y a entregables? Incertidumbre había mucha. Había mucha, porque a mí me pasaba una cosa y, bueno, Óscar, hace muchísimos años que no te veía o que no coincidía contigo, tío, un saludo y un abrazo. Ya nos tomaremos algo algún día.
Incertidumbre había mucha porque cuando tú arrancas un proyecto, todos son variables. Todos son variables. Y no aterrizas nada. Hasta el día en que aterrizas alguna cosa y dices, coño, ya tengo algo sobre lo que poner otra pieza y otra. Es una situación muy estresante a nivel personal. A mí, cuando estábamos trabajando, todo estaba en el aire, todo, no había nada bajado, ¿no? Es muy complicado hacer una cosa así. Y conseguir poco a poco aterrizar y hacerlo con coherencia. Las expectativas en términos de delivery, la verdad es que fueron un poco de toda la compañía. Digamos que encajamos muy rápido los principios de experiencia de uso, de la misma manera que Irene, que es nuestra visual lead, ha hecho un trabajo acojonante con la parte del sistema de diseño y la identidad. Diego, que es el chapter de muy rápido, el tono en términos de experiencia de uso, muy conversacional de cómo tenía que ser y de repente le gustó tanto a todo el mundo que lo vio, tanto primero dentro del banco como a la gente de Orange, con las que compartíamos todos los avances y que de alguna manera nos iban aconsejando. También nos encajó tan rápido y gustó tanto que tuvimos muchísima libertad, por lo tanto la presión del deadline y de los entregables y tal, fue fluyendo. Y no tuvimos presión por ese lado. Es el día a día del Agile, con sus sprints y sus historias, al final es lo que te marca un poco. Pero lo peor era la incertidumbre de que todo estuviera en el aire durante meses, ¿no? Era como desquiciante. Muy buena respuesta. Pues muchas gracias, Daniel. Ha sido un placer tenerte por aquí. Bueno, lo seguirás por el chat y demás. Y insisto otra vez, muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. De todos los asistentes y asistentes, un placer.